Hay alguien en tu vida por quien perdiste el sueño, alguien por quien diste más de lo que tenías, alguien a quien le entregaste tiempo, energía, lealtad, presencia, cosas que no se recuperan fácilmente, cosas que cuestan. Y esa persona, en este momento, mientras tú sigues cargando el peso de lo que ocurrió entre ustedes, probablemente está durmiendo profundamente, no porque sea monstruosa, no porque no tuviera nada bueno, sino porque nunca le costó lo que te costó a ti, porque el vínculo que para ti era fundamental para ella era opcional, porque el espacio que tú le dabas en tu mente era un espacio que ella nunca te dio en la suya con la misma intensidad. Y mientras tú sigues ahí, revisando conversaciones, entendiendo lo que no entendiste a tiempo, preguntándote qué fallaste o qué podrías haber hecho diferente, esa persona ya pasó a lo siguiente, sin perder el sueño, sin quedarse despierta con tus preguntas, sin el peso que tú sigues cargando como si fuera deuda que tienes que saldar. Y si te dijera que ese dolor que sientes no es señal de que eres demasiado sensible, ni de que amaste mal, ni de que hay algo fundamentalmente roto en la manera en que te relacionas, que ese dolor es la señal de algo más profundo y más importante, que has estado invirtiendo la mayor parte de tu energía emocional en un territorio que nunca estuvo en tus manos, que hay una filosofía antigua, forjada por hombres que perdieron todo lo que el mundo puede quitarle a alguien y que aún así encontraron una forma de estar en pie que ninguna pérdida podía destruir, que puede explicarte exactamente por qué sigues sufriendo por personas que ya no pierden el sueño por ti y cómo, paso a paso, recuperar lo que les diste sin que te lo pidieran. Que lo que vas a descubrir hoy no es cómo dejar de querer, ni cómo volverse de piedra, ni cómo cerrar el corazón con una filosofía de distancia fría. Es algo mucho más poderoso que eso. Es cómo volver a ser tuyo, completamente, después de haber estado durante demasiado tiempo siendo de alguien que nunca fue completamente tuyo. ¿Estarías dispuesto a escuchar algo que puede ser lo más honesto que nadie te ha dicho sobre esto? Porque lo que voy a decirte hoy no viene a justificar el dolor que sientes ni a minimizarlo. Viene a nombrarlo con la precisión que merece. Y cuando algo que duele recibe finalmente su nombre verdadero, ya no puede seguir operando desde la oscuridad con el mismo poder que tenía cuando no lo veías. Piensa en este momento exacto, no en la historia completa de lo que ocurrió. Solo en este momento, en lo que hay en tu mente mientras esto llega a tus oídos, en el nombre que quizás apareció apenas empecé a hablar, en la situación que reconociste en las primeras frases porque la llevas contigo hace días, semanas, meses, quizás años. Esa persona, esa dinámica, esa sensación específica de haber dado más de lo que recibiste y de seguir pagando un precio por algo que ya terminó o que quizás nunca fue lo que creíste que era. Eso que sientes tiene solución. No la solución fácil que dice que basta con decidir no pensar en ello. La solución real, que viene de entender qué está ocurriendo realmente y de construir desde ese entendimiento algo diferente. Antes de comenzar necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios ahora mismo estas palabras. Recupero mi paz. No como promesa de que ya lo lograste, como la declaración de una dirección que eliges hoy. Los estoicos entendían que el lenguaje pronunciado con intención no solo describe lo que es, anticipa lo que será. Cuando escribes que recuperas tu paz, estás comenzando a entrenar al sistema nervioso a moverse en esa dirección. Ese entrenamiento comienza con el primer acto de nombrar a dónde vas. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a otras personas que en este momento están despiertas a las 3 de la mañana, pensando en alguien que duerme tranquilo, que están perdiendo el presente por alguien que ya no está en él, que necesitan escuchar exactamente lo que vamos a construir hoy,
Llevar esta enseñanza a ellas es la virtud más práctica que existe. Séneca lo decía sin rodeos: el bien que haces hacia afuera te transforma por dentro, y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora. Porque lo que aprenderás hoy es solo una parte de una arquitectura de pensamiento que se construye con capas y con continuidad. Suscribirte es comprometerte con ese proceso. Es decirle a tu mente que este trabajo de recuperarte no termina con este video, que vuelves, que construyes, que no eres de los que empiezan y abandonan justo cuando el trabajo empieza a producir algo real. Si ya estás suscrito, lo que acabas de leer confirma lo que ya sabías de ti. Cuando decides algo, lo sostienes. Y sostener las propias decisiones es exactamente el corazón de lo que vamos a construir hoy. Vamos. Lo primero que necesitas entender sobre el sufrimiento por personas que no pierden el sueño por ti es algo que cambia completamente la manera en que lo vives. Y es esto: el sufrimiento no lo produce la persona, lo produce la distancia entre lo que esperabas y lo que fue. Esta distinción es más importante de lo que parece a primera vista. Porque si el sufrimiento lo produjera la persona, la única solución sería que la persona cambiara. Y eso está completamente fuera de tu control. Pero si el sufrimiento lo produce la distancia entre lo que esperabas y lo que encontraste, entonces hay algo en esa ecuación que sí depende de ti. No la persona, no lo que ocurrió, pero sí la expectativa, sí el significado que le asignaste a lo que ocurrió. Sí, la historia que te contaste sobre lo que ese vínculo era y sobre lo que su ausencia o su insuficiencia dice de ti. Epicteto lo formuló con una precisión que ha sobrevivido 2000 años sin perder un gramo de verdad. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino los juicios que hacen sobre las cosas. No es la persona que no pierde el sueño por ti lo que te destruye. Es el juicio que haces sobre lo que eso significa. El juicio que dice que si esa persona no te valora como tú la valoras, hay algo en ti que no merece ser valorado. El juicio que dice que la reciprocidad que no llegó es evidencia de tu insuficiencia. El juicio que convierte la indiferencia del otro en un veredicto sobre tu valor. Ese juicio es el que duele, no la persona. Y ese juicio es tuyo, lo construiste tú, y lo que tú construiste puedes examinarlo, cuestionarlo y eventualmente reemplazarlo por algo que sirva mejor a tu vida. Piensa en esto con toda la honestidad que puedes. Si la misma situación, exactamente la misma, hubiera ocurrido con alguien que tú mismo no valorabas profundamente, ¿te hubiera dolido igual? La respuesta es no. Y esa diferencia revela algo fundamental sobre la naturaleza real del dolor. El dolor no viene del otro, viene de la importancia que tú le asignaste al otro, viene del lugar que le diste en tu mundo interior, viene de haber construido alrededor de esa persona una arquitectura de expectativas, de significados, de dependencias emocionales que ahora, en su ausencia o en su insuficiencia, se derrumba y produce el ruido del derrumbe que confundes con la señal de que algo en ti se rompió. Nada en ti se rompió. El derrumbe es de la arquitectura, y la arquitectura era tuya. La construiste tú. Eso significa que puedes construir otra diferente, no idéntica, diferente, más sólida en los cimientos. Construida sobre material que no depende de que otra persona siga siendo exactamente quien creías que era para sostenerse en pie. Marco Aurelio regresaba a esta comprensión en sus meditaciones, con la insistencia de quien sabe que es fácil olvidarla bajo presión. Si estás perturbado por algo externo, el dolor no viene de la cosa, sino de tu estimación de ella. Y tienes el poder de revocar esa estimación en cualquier momento. No fácilmente, no sin trabajo, pero tienes ese poder. Siempre lo tuviste.
Y la filosofía que vamos a construir hoy es el mapa de cómo ejercerlo. Hay una práctica concreta que este primer entendimiento produce. La próxima vez que el pensamiento sobre esa persona aparezca, en lugar de seguirlo hacia el lugar donde siempre va, hacia la revisión de lo que ocurrió, hacia la pregunta de por qué, hacia el dolor de la comparación entre lo que esperabas y lo que fue, interrúmpelo con una sola pregunta. ¿Qué juicio estoy haciendo ahora mismo que está produciendo este dolor? No para eliminar el dolor de manera forzada, para verlo, para identificar su origen real. Porque cuando puedes ver el juicio que lo produce, cuando lo distingues de la realidad objetiva de lo que ocurrió, la ilusión de que el otro tiene el poder de destruirte desde la distancia empieza a perder su consistencia. Empieza a verse como lo que es, un significado que construiste tú, que puedes examinar, que puedes cuestionar, que con el tiempo y con el trabajo correcto puedes elegir diferente. La segunda enseñanza que necesitas para dejar de sufrir por personas que no pierden el sueño por ti tiene que ver con algo que los estoicos identificaron como la raíz de casi todo sufrimiento relacional, y que hoy la psicología confirma desde ángulos diferentes. Tiene que ver con la confusión entre el amor genuino y la necesidad disfrazada de amor. Esta enseñanza incomoda, lo sé, porque cuando uno sufre por alguien, lo que menos quiere escuchar es que parte de lo que siente no es exactamente lo que cree que es. Pero el estoicismo nunca prometió confort, prometió claridad. Y la claridad sobre este punto en particular es quizás la más liberadora de todas las que podemos construir juntos hoy. El amor genuino, en la tradición filosófica que estamos estudiando, es el que fluye desde la abundancia, el que se da porque tienes algo que quieres compartir, el que no tiene como condición implícita la reciprocidad en una forma específica, el que puede existir en cierta medida, incluso cuando el otro no lo corresponde de la manera que esperabas, porque su fuente no está en la respuesta del otro, sino en lo que tú tienes para dar. Ese amor duele cuando no es correspondido, duele de manera real y profunda, pero no destruye, porque la fuente sigue ahí. Porque lo que eres no depende de que esa persona responda de cierta manera. La necesidad disfrazada de amor es diferente, y es diferente en algo muy específico. Su fuente está en el otro. Lo que sientes parece amor porque tiene la intensidad del amor, porque ocupa el mismo espacio que el amor, porque produce las mismas sensaciones iniciales que el amor. Pero debajo de esa intensidad hay algo que el amor genuino no tiene. La urgencia de recibir del otro algo que te falta. La necesidad de que su presencia, su aprobación, su reciprocidad llene un espacio que sin él o sin ella se siente vacío de una manera que no puedes tolerar. Y cuando esa necesidad no es satisfecha, cuando el otro no da lo que la necesidad requiere, el dolor no es solo el dolor de extrañar a alguien, es el dolor de alguien que siente que le falta algo esencial, algo sin lo cual no puede estar completo. Séneca lo articuló con una honestidad que sus contemporáneos probablemente encontraban difícil de digerir. El que no puede estar bien consigo mismo no puede amar genuinamente a otro. Puede necesitarlo, puede depender de él, puede construir una intensidad emocional que se parece al amor en su forma externa, pero el amor que viene de la carencia siempre lleva la carencia dentro. Siempre tiene ese peso específico de la urgencia, de la ansiedad, de que podría irse, de la vigilancia sobre si sigue correspondido, de la interpretación de cada señal del otro en términos de cuánto todavía te quiere y cuánto te podría dejar de querer. Y la persona que está en el otro extremo de ese tipo de intensidad lo siente, aunque no pueda nombrarlo, aunque tenga la mejor voluntad del mundo hacia ti. Lo siente como un peso que con el tiempo se vuelve difícil de sostener.
como una demanda implícita que ninguna cantidad de reciprocidad puede satisfacer completamente, porque la demanda viene de una carencia que no tiene que ver con lo que él o ella puede dar. Esto no es un juicio sobre ti, es un diagnóstico. Y los diagnósticos, cuando son precisos, abren posibilidades que el error diagnóstico cierra. Si el problema es que la persona no te quiere lo suficiente, no hay nada que puedas hacer excepto esperar que cambie o sufrir por lo que no cambia. Pero si el problema, al menos en parte, es que estás buscando en otro algo que necesitas construir en ti mismo, entonces hay una enorme cantidad de acción posible. Acción que depende completamente de ti. Acción que ninguna persona ni ninguna circunstancia externa puede bloquear. Epicteto lo decía con la directidad que caracterizaba todo lo que enseñaba. Primero aprende a estar bien contigo mismo. Luego, desde ese lugar, elige a quién te unes. La mayoría hace exactamente lo contrario. Se une a alguien esperando aprender a estar bien consigo misma a través de esa unión. Y cuando la unión no produce lo que esperaba que produjera, el sufrimiento que sigue no es solo el de la pérdida, es el de la carencia que el vínculo prometió llenar y que sigue vacía, porque nunca pudo ser llenada por nadie más que por el trabajo interior que se postergó mientras se buscaba afuera. La práctica que esta enseñanza produce es la más exigente de todo lo que vamos a construir hoy, pero también la más transformadora. Es preguntarse con honestidad sobre esa persona específica que no pierde el sueño por ti. ¿Qué necesito de ella que no me estoy dando a mí mismo? No en el sentido de que su afecto no sea genuinamente valioso, sino en el sentido de qué función emocional estaba cumpliendo en tu vida que ahora sientes que falta. La validación, la sensación de ser elegido, la prueba de que mereces ser amado, la certeza de que no estás solo, la confirmación de que eres suficiente. Cualquiera que sea la respuesta honesta, esa respuesta te muestra el trabajo que tienes disponible, el trabajo que ninguna otra persona puede hacer por ti, el trabajo que cuando se hace que el tipo de sufrimiento que estás viviendo ahora sea estructuralmente imposible en el futuro. No porque ya no quieras, sino porque lo que eres ya no depende de que te correspondan de cierta manera para estar completo. La tercera enseñanza tiene que ver con algo que raramente se nombra en las conversaciones sobre el dolor relacional y que, sin embargo, es quizás el mecanismo más activo de todos los que producen el sufrimiento continuo. Es el papel que juega la historia que sigues contando sobre lo que ocurrió. Cuando algo doloroso ocurre en una relación, cuando una persona no te da lo que necesitabas o no te corresponde con la intensidad con que la correspondiste, el evento en sí tiene una duración finita. Ocurrió, terminó, está en el pasado. Pero lo que ocurre después en la mente de quien sufre no tiene la misma duración finita. La mente construye una narrativa sobre el evento. Una historia con personajes, con causas, con significados, con implicaciones sobre quiénes son los involucrados y lo que ese evento dice sobre ellos. Y luego repite esa historia, una y otra vez, con variaciones, con nuevos detalles recordados, con nuevas interpretaciones que se añaden. Y en cada repetición el cuerpo no distingue entre la historia y el evento original. El sistema nervioso responde a la narrativa con la misma carga emocional con que respondió al evento cuando ocurrió. Y así el evento que duró un instante o una semana o un mes se convierte en un sufrimiento que dura años porque la historia que lo envuelve nunca termina de contarse. Marco Aurelio lo identificó como uno de los errores más costosos de la mente humana: añadir sufrimiento imaginario al sufrimiento real. El sufrimiento real tiene un límite natural. Tiene una duración que el tiempo y el proceso emocional honesto van agotando. Pero el sufrimiento que viene de la historia que seguimos contando
No tiene ese límite, porque la historia puede seguir contándose indefinidamente. Mientras la contamos, seguimos sufriendo. Y mientras sufrimos, la historia parece más verdadera que nunca. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo y que solo puede interrumpirse desde afuera del ciclo mismo. Séneca escribió algo sobre la rumiación que resulta incómodo, porque es completamente verdadero. No imagines la cantidad de angustias que tienes por delante, sino las que ya pasaron. Esta frase, que a primera vista parece instrucción de ignorar el futuro, tiene un significado más profundo cuando se aplica al contexto del sufrimiento relacional. Lo que dice es, basta con lo que ocurrió. No lo amplifiques con la historia. No lo extiendas con la narrativa. El evento fue lo que fue. Y lo que fue, ya fue. Lo que está ocurriendo ahora en tu mente no es el evento. Es la historia del evento. Y la historia puede ser pausada. Hay una dimensión de esta enseñanza que merece atención especial. La historia que contamos sobre el dolor relacional no es neutral. No es simplemente un registro de lo que ocurrió. Es una historia con un rol para ti y un rol para el otro. Y con mucha frecuencia, aunque no siempre de manera consciente, la historia asigna al otro el rol del que hizo daño y a ti el rol del que lo recibió. Y esa asignación de roles, que puede ser completamente justa en términos de lo que objetivamente ocurrió, produce algo que merece ser examinado. Te fija en el lugar de quien recibió el daño, en la posición de la víctima, no como descripción de lo que eres, como la posición desde la que sigues viendo todo lo que tiene que ver con esa situación. Y desde la posición de víctima, el poder está siempre en el otro. El que hizo el daño tiene el poder. El que lo recibió espera. Espera que el otro cambie. Espera que el otro reconozca lo que hizo. Espera que el otro dé lo que nunca dio. O si no espera eso, sufre por no recibirlo. En ambos casos, el poder de cómo te sientes reside en algo que el otro hace o no hace. Y eso, en el lenguaje más preciso del estoicismo, es exactamente la definición de no ser libre. La persona que recupera el poder sobre su propio estado emocional no lo hace fingiendo que lo que ocurrió no ocurrió. Lo hace cambiando la pregunta que le hace a la historia. En lugar de la pregunta que mantiene el rol de víctima, que es ¿qué me hizo esta persona?, comienza a hacerse la pregunta que devuelve el poder, que es ¿qué hago yo ahora con lo que ocurrió? No para negar el daño, para mover el eje de la historia, desde lo que el otro produjo en el pasado hacia lo que tú produces en el presente. Y ese movimiento, aunque parezca semántico, cambia completamente la posición desde la que vives tu propia vida. Epicteto lo enseñaba con la insistencia de quien sabe que esta idea necesita tiempo para asentarse. No puedes controlar lo que te ocurrió. Sí puedes controlar lo que haces con ello. Y esa diferencia es toda la diferencia entre alguien que construye desde lo que le pasó y alguien que sigue siendo definido por ello años después de que terminó. La cuarta enseñanza es sobre algo que la mayoría de las personas que sufren por alguien que no pierde el sueño por ellas hace de manera tan automática que nunca lo identifica como el problema que es. Es la idealización. La construcción mental de una versión de la persona que nunca existió completamente en la realidad y que sin embargo es la versión de la que más se sufre la pérdida. Hay algo que el cerebro humano hace con las personas que le importan profundamente y que produce una distorsión que ninguna cantidad de inteligencia protege de manera automática. Selecciona los momentos más intensos del vínculo, los que más confirman la imagen que construyó de esa persona, y los trata como si fueran la representación más verdadera y más completa de quién es el otro. Mientras descarta, minimiza o reinterpreta los momentos que no encajan con esa imagen. Y el resultado es una versión de la persona que es más completa, más consistente, más perfectamente ajustada
a lo que necesitabas que cualquier ser humano real podría ser. Y luego esa versión se va. O nunca fue del todo real. Y lo que sufres no es exactamente la pérdida de la persona, es la pérdida de la versión que construiste, de la historia que te contaste sobre quién era y sobre lo que representaba, de la imagen que usabas como pantalla para proyectar lo que necesitabas ver. Y esa pérdida duele de una manera específica que tiene poco que ver con la realidad del otro y mucho que ver con la realidad de lo que proyectaste sobre él. Marco Aurelio practicaba lo que él llamaba la visión objetiva como ejercicio filosófico diario. Cuando quería entender algo de la realidad, ya fuera una persona, una situación, un evento, se esforzaba por verlo sin los filtros del deseo ni del miedo. Por verlo tal como era, no como quisiera que fuera ni como temía que fuera, solo como era. Y esa práctica de la visión objetiva aplicada a las personas que amaba no hacía que las amara menos, hacía que las amara de manera más real, que su amor fuera hacia la persona real y no hacia la construcción mental que el deseo podría haber producido en su lugar. Séneca escribía sobre los amigos con una honestidad que a veces incomodaba a quienes lo leían. Conoce a quien llamas amigo antes de necesitarlo. No en el sentido de la desconfianza sistemática, en el sentido de que el vínculo genuino requiere ver al otro tal como es, con sus limitaciones reales, con su humanidad imperfecta, y elegir el vínculo de todas formas. Porque el vínculo que construyes sobre una idealización no es con la persona, es con la proyección. Y cuando la proyección inevitablemente se desmorona, cuando la realidad de quién es el otro emerge con claridad, la crisis que sigue no es solo el dolor de la decepción, es el desmoronamiento de toda la arquitectura que construiste alrededor de algo que nunca fue completamente real. La práctica filosófica para este cuarto elemento es una de las más desafiantes, porque requiere hacer algo que el dolor relacional resiste con una intensidad particular. Ver a la persona tal como es, no como quisieras que fuera, no como fue en sus mejores momentos, no como prometió que sería, como es, con sus limitaciones, con la manera en que realmente se comportó, con la evidencia real de lo que fue capaz de dar y de lo que no. Y hacerlo no para despreciarla, sino para relacionarte, en tu propia mente, con la persona real, en lugar de con la versión idealizada de la que te cuesta soltar. Cuando ves a la persona real, cuando te permites ver no solo los momentos que confirmaban la imagen, sino la totalidad de cómo actuó, de qué eligió, de qué te demostró, con el comportamiento sostenido a lo largo del tiempo, algo cambia en la naturaleza del sufrimiento, porque la persona real, por más que la hayas amado, por más que su versión real tenga cosas genuinamente valiosas, no es la versión perfecta que construiste en la mente. Y la versión perfecta que construiste en la mente es la que más duele perder, porque la versión perfecta era la que necesitabas, era la que llenaba exactamente los espacios que querías llenar, y esa versión nunca existió completamente. Eso no significa que el amor no fue real, significa que parte de lo que amaste era tuyo, era lo que construiste, y esa parte siempre estuvo disponible para ti porque nunca perteneció al otro. La quinta enseñanza es la que más directamente responde a la pregunta central de este video, la que nombra con precisión filosófica ¿por qué tú pierdes el sueño? Y ella no, y la que ofrece el camino más concreto hacia salir de esa asimetría de una vez por todas. La asimetría existe porque las dos personas en esa dinámica tienen distribuciones de inversión emocional completamente diferentes. Tú invertiste más, no necesariamente porque seas más noble o más profundo o más capaz de amor, sino porque la dinámica, por las razones que sean, se configuró de una manera en que la inversión fue asimétrica. Tú pusiste más, y cuando alguien pone más,
cuando ha invertido más tiempo, más energía, más expectativa, más de su mundo interior en algo, tiene más en juego cuando ese algo no resulta como esperaba. Tiene más que perder. Tiene más que procesar cuando el vínculo se termina o cuando la respuesta no llega al nivel de la inversión. El estoicismo no dice que esto sea tu culpa, dice algo más matizado y más útil. Que la inversión emocional desproporcionada en territorios que no puedes controlar es exactamente la fuente del sufrimiento que estás experimentando. Y que hay una manera diferente de invertir emocionalmente que no produce ese tipo de vulnerabilidad asimétrica. Epicteto formuló la ley que opera aquí con una precisión que resulta casi matemática. Si amas a alguien que no está completamente en tu poder, estarás a la merced de lo que el otro decida. No porque el amor sea malo, sino porque el amor que pone la fuente de su bienestar en la correspondencia del otro, ya se dio el control de ese bienestar. Ya lo puso en manos de alguien que puede devolverlo o no, según sus propias razones, que no necesariamente tienen que ver contigo. Esto no significa no amar. Significa algo más sutil y más filosóficamente preciso. Amar de una manera que no entregue la totalidad del propio bienestar al resultado del amor. Amar con la apertura generosa del que da porque tiene algo para dar, y al mismo tiempo con la solidez del que sabe que si el otro no lo recibe de la manera esperada, la fuente sigue estando ahí, que el bienestar propio no está hipotecado por la respuesta del otro, que hay algo dentro que permanece independientemente de lo que el exterior devuelve. Esa forma de amar no es menos intensa, es más libre, porque no lleva consigo la ansiedad permanente de quien sabe que su bienestar depende de algo que no controla. No tiene la vigilancia de quien monitorea constantemente las señales del otro para saber si sigue siendo correspondido. No tiene el miedo de fondo de quien sabe que si el otro cambia de idea, si el otro se va, si el otro deja de dar lo que daba, algo fundamental en él se derrumba. Marco Aurelio escribía sobre los vínculos que más amaba con una combinación de apertura y de fortaleza que sus contemporáneos frecuentemente no podían comprender. Amaba a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, con una profundidad que sus meditaciones dejan perfectamente clara. Y al mismo tiempo tenía una relación con esos vínculos que no dependía de su permanencia para que él pudiera estar bien, no porque no le importaran, sino porque había trabajado lo suficiente su propio suelo interior como para que ese suelo no necesitara ser sostenido por el otro para permanecer firme. La práctica concreta para esta quinta enseñanza comienza con una pregunta que debes hacerte con honestidad sobre la persona por quien sufres. ¿Qué parte de cómo me siento conmigo mismo depende de cómo ella me trata? No de manera general, de manera específica. ¿Cómo te sentías contigo mismo cuando estabas bien con esa persona? ¿Y cómo te sientes ahora? La diferencia entre esas dos respuestas muestra exactamente cuánto de tu sentido de valor propio habías colocado en ese vínculo. Y ese es el trabajo que tienes disponible, no el trabajo de cambiar a la persona, el trabajo de recuperar lo que colocaste fuera de ti y devolverlo a donde le corresponde estar, adentro, donde nadie puede quitártelo porque a nadie se lo prestaste. La sexta enseñanza es sobre el perdón, pero no el perdón que se entiende habitualmente, no el perdón como acto moral que hace al otro un favor. El perdón en su significado más filosófico y más egoísta, en el mejor sentido de esa palabra. El perdón que te haces a ti mismo, y que sin él todo lo demás que construimos hoy tiene el techo de lo que la culpa inconsciente permite. Hay algo que las personas que sufren por alguien que no pierde el sueño por ellas hacen con una frecuencia que pocos nombran abiertamente. Se culpan, no necesariamente de manera explícita ni consciente, pero en algún lugar del procesamiento de lo que ocurrió, hay preguntas que llevan la culpa dentro. ¿Qué hice mal?
¿Por qué no fui suficiente? ¿Qué debería haber hecho diferente para que las cosas resultaran de otra manera? Y aunque esas preguntas tienen la apariencia del aprendizaje, tienen el sabor de la culpa, porque su premisa implícita es que lo que ocurrió fue, al menos en parte, tu responsabilidad en el sentido de que podrías haberlo evitado si hubiera sido diferente, mejor, más de algo o menos de algo otro. Los estoicos distinguían con precisión entre dos tipos de responsabilidad sobre los eventos de la vida. La responsabilidad sobre lo que está en tu poder, que es real y merece ser examinada con honestidad, y la responsabilidad por el resultado, que muchas veces no está en tu poder, aunque hayas hecho todo lo que estaba en el tuyo. Puedes haber amado bien, con honestidad, con generosidad, con coherencia entre lo que sentías y lo que mostraste, y el otro, haber elegido no corresponder, o haber sido incapaz de corresponder, o haber tenido sus propias razones para no estar donde tú necesitabas que estuviera, que no tienen nada que ver con tu valor ni con la calidad de lo que diste. Marco Aurelio lo formuló con una claridad que en el contexto del dolor relacional resulta especialmente liberadora. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías en el momento en que estabas. Cualquier otra evaluación es retrospectiva con información que no tenías disponible entonces. Y la persona que se juzga con la información del presente sobre decisiones que tomó con la información del pasado no se está siendo justa. Se está siendo cruel con una versión de sí misma que hacía lo mejor posible dentro del límite de lo que sabía y podía en ese momento. Séneca escribía sobre el error propio con una ecuanimidad que sus estudiantes encontraban difícil de adoptar, porque iban en contra de la tendencia natural a la flagelación. Reconoce el error, corrige lo que puedes corregir, aprende lo que hay que aprender, y luego suéltalo. No cargues el error como si el hecho de seguir cargándolo fuera a deshacer lo que ocurrió. No lo deshace. Solo te impide usar en el presente la energía que el presente necesita y que tú le estás dando al pasado. El perdón propio en este contexto no es la declaración de que todo lo que hiciste fue perfecto. Es la comprensión de que lo que hiciste fue humano, que operaste con los recursos que tenías, que las limitaciones que tenías entonces no son las que tienes ahora precisamente porque lo que viviste te dio información que no tenías antes, y que seguir castigando a quien eras entonces por no haber sabido lo que sabes ahora no es aprendizaje, es crueldad aplicada en la dirección equivocada. La práctica del perdón propio comienza con algo muy específico, con la identificación de la pregunta cargada de culpa que más se repite en el ciclo de rumiación sobre esa persona. La pregunta del ¿qué hice mal?, del ¿por qué no fui suficiente?, del ¿qué debería haber hecho diferente?, y con la respuesta honesta que el estoicismo ofrece, hiciste lo que podías con lo que eras en ese momento. Lo que eras en ese momento no era suficiente para ese vínculo específico en esas condiciones específicas. Eso no dice nada sobre tu valor intrínseco. Dice algo sobre la compatibilidad entre quién eras entonces y lo que ese vínculo requería. Y esa incompatibilidad, que es información valiosa sobre hacia dónde necesitas crecer, no es una sentencia, es un mapa. Y los mapas sirven para avanzar, no para quedarse mirándolos con culpa. La séptima enseñanza es la que transforma todo lo anterior de comprensión intelectual en cambio real en la vida cotidiana. Es sobre lo que viene después, sobre a dónde va la energía que recuperas cuando dejas de invertirla en alguien que no pierde el sueño por ti. Hay un vacío que se produce cuando alguien que ocupaba un espacio significativo en la vida deja de hacerlo. Un vacío real que no desaparece solo con entender intelectualmente que la persona no merecía el espacio que le diste. El vacío existe, lo sientes, y el riesgo en ese vacío es doble. Por un lado, llenarlo inmediatamente con cualquier otra cosa
que produzca la sensación de estar lleno, aunque no sea lo que genuinamente sirve. Por el otro, dejarlo tan abierto durante tanto tiempo, que se convierte en el espacio donde el sufrimiento vive, porque no hay nada más que lo habite. Los estoicos tenían una comprensión sobre el vacío relacional que es completamente diferente a cómo la cultura contemporánea lo trata. No lo veían como algo que necesita ser llenado lo antes posible con otro vínculo, con otra persona, con otra fuente de validación que produzca las mismas sensaciones de ser elegido y valorado que el vínculo anterior producía. Lo veían como una oportunidad, como el espacio que queda disponible después de que algo que ocupaba un territorio que no le correspondía finalmente se fue. Y la pregunta que el estoicismo hace sobre ese espacio no es quién va a llenarlo, es qué versión de ti mismo puede crecer en él ahora que ya no está ocupado. Marco Aurelio volvía a una práctica que describo como el retorno a uno mismo. Cada vez que perdía algo, una relación, un proyecto, una persona, una circunstancia que había valorado, en lugar de correr a llenar el espacio que esa pérdida dejaba, se detenía. Y en esa pausa, en ese espacio de no llenado inmediato, preguntaba qué podía construir desde ahí que fuera genuinamente suyo. No el reemplazo de lo que se fue, algo propio que el espacio liberado hacía posible. Séneca escribió algo sobre el tiempo que viene después de las pérdidas que me parece una de las instrucciones más prácticas que la filosofía ha producido sobre el tema. Recupérate para ti mismo. Aprovecha el tiempo que hasta ahora se te había ido en otro, no para sustituirlo inmediatamente, para habitarte tú, para construir en el territorio que había estado ocupado por la preocupación, por la espera, por el monitoreo de lo que el otro hacía o dejaba de hacer, algo que sea tuyo, que no dependa de nadie más para existir, que esté ahí mañana independientemente de lo que el entorno decida. La pregunta práctica que esta enseñanza genera es directa y requiere honestidad para responderse bien. ¿Qué has postergado mientras estabas ocupado sufriendo por esta persona? ¿Qué proyecto? ¿Qué relación? ¿Qué aspecto de ti mismo? ¿Qué dirección de crecimiento dejaste en segundo plano porque la energía que requería estaba siendo usada en otro lugar? Esa lista, que existe aunque no la hayas formulado explícitamente, es el mapa de lo que tienes disponible ahora. El mapa de hacia dónde puede ir la energía que recuperas cuando dejas de invertirla en alguien que duerme bien mientras tú no puedes. Y moverse en esa dirección no es el olvido del otro, es la recuperación de ti mismo, que es exactamente lo que el otro, al dormir bien, te está mostrando que él ya hizo desde hace tiempo con respecto a este vínculo, y que tú, con todo el derecho y con toda la urgencia que la vida merece, puedes hacer ahora. Si llegaste hasta aquí, necesito que te detengas y reconozcas algo que es completamente verdadero. Lo que acabas de hacer, sentarte con estas enseñanzas en un momento donde probablemente lo más fácil hubiera sido seguir dándole vueltas a lo que ocurrió en silencio, es uno de los actos de valentía más concretos que existen en el trabajo interior. Porque no es fácil mirar con honestidad los mecanismos del propio sufrimiento. No es cómodo verse en el espejo que la filosofía ofrece cuando ese espejo muestra cosas que hubieras preferido no ver. Y tú lo hiciste. Eso dice algo sobre el tipo de persona que estás eligiendo ser. Formas parte de un grupo pequeño, no de los que se quedan indefinidamente en el dolor relacional, esperando que el otro cambie para poder estar bien. De los que entienden que el camino hacia la paz no pasa por el otro sino por el trabajo de volver a habitarse a uno mismo con completud y con dignidad. De los que están dispuestos a hacer ese trabajo, aunque sea incómodo, aunque duela de una manera diferente al dolor que ya conocían, aunque requiera soltar cosas que el ego prefería seguir cargando, porque cargarlo parecía una forma de no rendirse.
Los estoicos llamaban a ese trabajo el camino hacia la virtud. Yo lo llamo el camino hacia ti mismo. Es el mismo camino. Escribe tu nombre en los comentarios, solo tu nombre, porque quiero incluirte en mi reflexión diaria. Cada mañana, cuando preparo estas enseñanzas, pienso en las personas que están haciendo este trabajo en silencio, que están eligiendo, un día a la vez, recuperar el sueño que le entregaron a alguien que nunca lo cuidó como merecía. Tu nombre me dice que estás aquí, que el proceso continúa, y eso importa más de lo que cualquier algoritmo puede medir. Si hay alguien en tu vida que está en este momento donde tú estuviste o donde quizás todavía estás, que está perdiendo el sueño por alguien que duerme profundamente, que lleva cargando este peso sin saber que tiene nombre y que tiene solución, comparte este video con esa persona, no para darle una lección, para ofrecerle lo que nadie le ofreció todavía, la posibilidad de ver lo que está ocurriendo desde un lugar que produce movimiento en lugar de parálisis. Eso es lo que este video puede darle. Y dárselo es el acto más concreto de la virtud estoica. Ser genuinamente útil a alguien con lo que tú ya encontraste. Y si todavía no estás suscrito, este es tu momento, porque el trabajo de recuperarte, de volver a ser completamente tuyo, de construir el tipo de suelo interior que hace que el sufrimiento por quien no pierde el sueño por ti sea estructuralmente imposible, ese trabajo necesita continuidad, necesita regreso, necesita el tipo de alimentación sostenida que solo el hábito de volver puede producir. Suscribirte es ese hábito. Es el acto concreto de alguien que ya decidió que su crecimiento no depende de que ninguna persona específica lo elija. Si ya estás suscrito, lo que acabas de leer confirma lo que ya sabías. Eres de los que construyen su propio suelo. Y ese suelo, que nadie puede quitarte porque no vive nadie más que en ti, es exactamente lo que hace que la próxima vez duermas bien. Ahora cierra los ojos si puedes. Respira despacio. Piensa en esa persona. No con el dolor que normalmente produce ese pensamiento, con la calma del que está aprendiendo a verla con claridad, con los ojos del filósofo que observa en lugar del corazón herido que todavía espera. Ahora deja que esa persona se aleje un poco en tu mente. No la empujes, solo deja que el espacio entre ese pensamiento y tú se amplíe un poco, que haya algo de aire, y en ese espacio que se abrió, siente por un momento lo que hay ahí que no es ella. Lo que siempre estuvo ahí, pero que la intensidad del sufrimiento hacía difícil de ver. Hay algo tuyo ahí, algo que no se fue cuando ella se fue o cuando no llegó al nivel que esperabas. Algo que estuvo ahí antes de que ella existiera en tu vida. Algo que va a estar ahí mucho después de que este dolor haya perdido su peso. Eso eres tú, completo, no a pesar de lo que ocurrió, con todo lo que ocurrió ya integrado como parte de lo que eres. Séneca escribió algo que llevo años pensando y que me parece el cierre más honesto que puedo darte hoy. Nadie puede darte la paz. Solo tú puedes encontrarla. Pero cuando la encuentras, cuando genuinamente la construyes desde adentro, te das cuenta de que siempre estuvo disponible, que estaba esperando que dejaras de buscarla en quien nunca pudo dártela. Deja de buscarla ahí. Está aquí. Siempre estuvo aquí. Y ahora que lo sabes, úsalo. Nos vemos en el próximo video.